El autor de la carta a los romanos es el apóstol Pablo. Inicialmente, capítulo 1, verso 1, escribe el apóstol Pablo. Definitivamente fue escrita por él, no hay duda, todo lo implica dentro del contexto y dentro de todo lo que se plasma fue el autor. Fue escrita por un colaborador de él. Él, dentro de lo que podemos entender, dictó la carta, y su colaborador llamado Tercio fue quien le ayudó a escribir esa carta, digamos como que era el secretario de ese momento. Él tuvo varios secretarios para poder enviar cartas también. La fecha de redacción aproximadamente data entre el año 58 o 60 después de Cristo, en una temporada de invierno. Fue escrita durante el tercer viaje misionero que él estaba emprendiendo el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Él escribe en Corinto hacia los hermanos de Roma y les envía instrucciones que ahorita las vamos a ver. Fue enviada probablemente por una hermana llamada Febe. Él dicta la carta, quien escribe, pero también quien le envía. Le envía a través de una hermana diaconisa llamada Febe. ¿Alguien sabe qué significa Febe? Curioso el nombre, ¿no? Bonito. Si alguien empieza a ponerle a su bebé una nena, Febe significa brillante. Bueno, no quieren por ahora. Vamos a hablar en relación a la carta. Romanos es la más significativa de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Tal vez algunos han señalado que es la obra maestra que él haya escrito con el enfoque 100% doctrinal. Esta epístola es muy sistemática, muy ordenada, más que las otras que él escribió. Fue puesta en primer lugar en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Hechos, después viene Romanos. Fue puesta en ese orden de importancia por haber sido escrita a la iglesia que se encontraba en la ciudad capital del mundo en ese tiempo, Roma. Los primeros 11 capítulos comprenden junto con la carta una serie de doctrinas y enfoques literarios cristianos, denominado también la corte de la doctrina cristiana. Yo le invito a que lea Romanos en esta semana, dentro del orden de su lectura que está llevando, lea Romanos. Lea Romanos, es muy edificante, sobre todo muy confrontativa. Yo ahorita le voy a decir por qué. Martín Lutero la llamó la epístola, el libro mayor del Nuevo Testamento o el Evangelio puro. Vean, un poquito el contraste, ¿no? También alguien más le llamó el libro con profundidad doctrinal. ¿Usted quiere saber de doctrina pura? Métase de memoria Romanos. Amén, puede hacerlo. Alguien le llamó también al libro de Romanos o la carta a los Romanos la catedral de la fe cristiana. Qué bonito, ¿no? Pero su servidor encontró que es la joya de las epístolas paulinas. Es la joya. Es la estructura, la columna vertebral de la doctrina cristiana que estamos llevando en Casa de Oración Sinaí. Por lo tanto, lea los Romanos. Esta epístola tiene varias divisiones. La menciono de esta manera. La división número 1, la condenación del hombre.
lo que somos por naturaleza, pecadores, del capítulo 1 al capítulo 3. Del capítulo 3:21 al 5:21, la justificación y salvación por fe como único medio para llegar a Dios. Después del capítulo 6, 7 y 8, la santificación de cómo vivir la vida cristiana. Importantísimo. No podemos decir somos cristianos y vivimos la vida como se nos pega, lo que usted ya sabe. ¿Sí o no? Debe de haber un orden, debe de haber un manual, debe de haber algo que nos esté diciendo que sí, que no y cómo vivir. Y algunos creo que ya no estamos para vivir como se nos pega la gana. Tenemos tiempo, conocemos del Señor, tenemos que enderezarnos. Tenemos que vivir como el Señor manda. Bueno, dígale a su hermano que tiene a un lado. No, todavía no, mejor no le diga. Después del capítulo 9 al 11, habla de la soberanía de Dios entre Israel, el pueblo y gentil, tipificando a la higuera donde somos injertados los gentiles para formar el pueblo de Dios. Amén. Después del capítulo 12 al 14, el servicio a Dios. Fíjese nomás también. Me hubiera gustado en esta tarde hablarles del servicio a Dios. Es maravilloso. Una persona salva debe de servir a Dios en gratitud por su salvación. ¿Por qué lo haces? Por gratitud. Por esa simple razón podemos cumplir con este propósito. Después del capítulo 15 al 16 son instrucciones y saludos finales. Mire qué educación tenía el apóstol Pablo. Cómo inicia una carta, una serie de instrucciones, recomendaciones y sobre todo cuestiones muy doctrinales, pero al final de la carta siempre se despedía. Siempre tenía unas frases de agradecimiento. Muy educado el apóstol Pablo. Rápidamente hablemos de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma estaba formada por judíos y gentiles. En un tiempo el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos que estaban en Roma, no los quiso, los expulsó. Pasado después a los 5 años de esta expulsión, se les permitió volver a regresar a ellos y estar ya integrando la iglesia, la cual cuando llegan empieza a haber cierta división. Judíos abrazando la ley, cumpliendo las normas judaicas que les exigían, y por otro lado, los cristianos gentiles buscando la forma de trabajar y servir con el Señor, pero también deseando que la iglesia fuera fortalecida. La fecha exacta de cuando se estableció la iglesia en Roma no se tiene. Y no se sabe que haya sido algún apóstol. Ahí en el libro de los Hechos se habla de la iglesia en Roma. Algunos sugieren que la iglesia de Roma tuvo su inicio cuando fue la persecución, según en Hechos capítulo 8. Detrás de esa persecución corrieron a establecerse o tener un lugar en Roma, y ahí establecen la iglesia de Roma. Cuando vemos también de esta iglesia, sirvió como un lugar de los primeros cristianos que intentaban reconciliar su fe con las prácticas romanas existentes. Le aclaro esto. Llegan los judíos, llegan gentiles, están allí en Roma, pero quieren establecerse y congraciarse con los romanos, cumpliendo con algunas cosas que hacían ellos. Querían hacer y realizar las prácticas que ellos tenían. Y todo eso fue influenciándose, por eso el apóstol Pablo les escribe algunas cosas que deberían de corregirse. Mientras Pablo enviaba su carta a los romanos, encontraba y analizaba esta situación que tenía que enfrentar.
Y de ahí entonces desprendemos que escribe en el capítulo 8, que es donde vamos a abordar en esta tarde, la problemática en la iglesia que había de cristianos que habían sido vistos porque practicaban ciertas cosas entre los romanos, pero también cosas entre los judíos, y la iglesia de alguna forma estaba complicándose su función. Y algunos señalan que ese tiempo se empezaba a dividir la iglesia. Y en una de las pláticas que nos dieron o prédicas nos hablaron ya de la situación de la división de la iglesia. Pero notaron dos ramas muy importantes. Yo le voy a pedir que vaya buscando capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y el apóstol define cuál es la verdadera postura en este tipo de cristianos. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Gloria a Dios. Puede alabar al Señor. Recuerde que cuando venimos a la casa de Dios, bien decía el hermano Díaz que me antecedió, hay que poner el teléfono en modo silencio, en modo avión, y póngase usted en modo alabanza. Ok. ¿Ya lo tiene? Bien, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lea conmigo el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oramos, Señor. Estamos en este tiempo de tu palabra, en este momento, Señor, de abordar lo que has, Señor, puesto dentro de esta gran nube, Señor, de temas y de enseñanza que tiene, Señor, esta epístola a los romanos. Te pido que nos bendigas en este tiempo, tomes el control. Espíritu Santo, bendícenos, edifícanos, pon dirección en todo esto. Gracias por tu hablar, gracias por lo que harás. Y lo que, Señor, tú quieras determinar como dirección, corrección, dentro de ti, Señor, está nuestra vida. Gracias por este tiempo, lo dejamos a tu especial cuidado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta lección práctica, amados hermanos, la vamos a llamar carnal o espiritual. Un llamado a lo genuino. En la parte primera, ahora pues ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra andar significa comportarse, conducirse. Lo que uno dice y hace, andar abarca nuestra forma de vivir. Una frase muy estilo que tenemos hoy en día es decir al hermano, a la persona que nos encontramos, ¿cómo estás? Y siempre nuestra respuesta es, le voy a dar un paréntesis aquí. ¿Sabe por qué yo no le pregunto a usted aquí en la iglesia y aquí en este lugar cuando tomo, hermanos, ¿cómo están? Porque ya sé que me van a contestar. Yo no les pregunto eso. A lo mejor es un algo, ¿no? Pero no. Pero sí ese de inclinarse a analizar en esta tarde, esta práctica
de nuestro andar como cristiano. ¿Cómo anda nuestro caminar como cristiano? Cabría ahí la pregunta. ¿Cómo andamos? Pero bien, al final de esto usted se va a contestar cómo andamos, ¿ok? La palabra griega para carne que se enfoca en el Nuevo Testamento es sarx, S-A-R-X, sarx. Un término que a menudo puede referirse al cuerpo físico o al ser humano como una persona viva y práctica. Usted es un ser humano vivo y práctico, ¿sí o no? Y lo que practica y lo que hace habla de usted. Y lo que practicamos y hacemos habla de quién somos nosotros también. Por lo tanto, veamos algunos aspectos de ese andar, primeramente en la carne. Trataremos de dejarlo lo más claro posible porque nos falta la segunda parte, que es andar en el espíritu, porque ahí hay dudas, ahí hay preguntas. ¿Qué significa andar en el espíritu? Que ande todo el día flotando, que traiga una docena de ángeles, que mi aura se alinee, que mis chakras se corrijan. No, nada de eso. Mire, el andar en el espíritu es tan práctico que bueno, vamos a tratar de dejarlo bien claro en esta tarde. La evidencia de estar caminando en la carne, lo acabamos de leer, Romanos 8, 5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, con eso entra. Y viene aquí la pregunta, antes de entrar un poquito más. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carnalidad? Y alguno que de ahorita que estamos refiriendo, ¿eso qué es la carne? Va a decir, ay, terminando el culto, hermano, unas carnitas. Terminando el culto, unos bisteces, una carne asada, unas costillas, hermano, para verme bien carnal. Bueno, solamente uno dijo amén, ahí nos invita. La carnalidad se refiere al deleite y al apetito en sus deseos lascivos y lujuriosos. Ahí ya no nos gustó. Se refiere a esos detalles de esos deseos enfocados o basados en la lascivia y la parte de lujuria. El carnal lascivo y lujurioso piensa, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo trae en la cabeza y acuérdese, nada va a subir a su cabeza si no cae primero en el corazón. Porque del corazón suben los pensamientos, lo dijo el Señor Jesús. Nada va a llegar a tu cabeza si no cae primero en tu corazón. Y si le diste lugar en tu corazón, te va a rebotar en la cabeza. Luego, piensa y el empezar en pensamientos de insistencia, las cosas se van a convertir en actitudes, en hechos que tienen que ver con la moral y esto que lleva completamente al pecado. Luego, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Y ahorita lo vamos a tocar. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí empieza una disyuntiva totalmente clara, de lado a lado. Y es donde Dios empieza a hablarnos. Estamos de un lado o estamos del otro. O somos fríos o somos calientes. O estamos en la sombra o estamos en luz. O estamos en pecado o estamos tratando de vivir en santidad. Amén. Verso 8 más adelante dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, dígalo. Ahí empezamos ya un poquito a apretar. No pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne viven demostrando siempre sus hechos, sus carnalidades, la forma de ser. Y no les interesa a los demás.
Veamos esto. En una de las epístolas, el apóstol Pablo deja claro qué son los resultados, qué son los hechos de la carne. Yo le invito a que lo conozcamos en esta hora para dejar claro qué es esta parte de vivir carnalmente o vivir en la carne con lo que está hablando el apóstol Pablo a Gálatas 5:19 en adelante. Gálatas 5:19 en adelante. Habla el apóstol Pablo y dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y por qué dice manifiestas? Es dar a conocer los hechos de la carne. ¿Y quién es el que produce estas obras? El carnal. Vea esto. Manifiestas son las obras de la carne. Gracias por apoyarnos en estas citas. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Ay, es tajante, es claro. O sea, no me salgas con tus cosas, que después que andas practicando esto, todos vamos a caber en el cielo. No. Dentro de todos estos hechos que está manifestando aquí el apóstol Pablo, déjenme tocar algunos. Manifiestas son las obras de las carnes que son, y mire cómo abre, perdón. ¿Con qué problema abre? ¿Con qué obra de la carne? El adulterio. No es de aplaudirse, es de condenarse. No voy a tocar todo, solamente rápidamente algo para que quede esto en forma. Adulterio, fornicación, inmundicia. Eso es lo sucio de la moral, que tiene que ver con situaciones que ensucian la vida a la persona y resultado hasta ensucian a la familia. Peligroso. Pero hoy la palabra nos está advirtiendo. Los hechos de la carnalidad también están en la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es el apetito inmoderado de los deleites sexuales. Vaya armando usted su lista y poniéndole en su corazón para analizar esto. Y después continúa: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y de repente cuando uno dice, Señor, los pleitos, si me gusta ser pleitero, hermano. Si me buscan, me encuentran, y si no sé qué. Si se meten también, y si quieren lo hago, y también les tumbo los dientes. ¿Obras de qué? De la carne. Y bueno, seguimos. Celos, iras, contiendas. ¿Habrá celosos en la iglesia? ¿Habrá celos en las familias? ¿Habrá celos en las parejas? Wow, este tema está bueno para las parejas. Bueno, ya nadie dijo amén, lo dejamos entonces en el aire. Discusión también en las contiendas. ¿Qué son las contiendas? Son discusiones que llevan al pleito. No caiga en discusión. ¿Qué son las disensiones? Es la contrariedad, pero como con una oposición fuerte. Te llevo la contraria y te echo pleito. Vive en una actitud de disensión. Envidias, homicidios, borracheras. Ojo, envidias. Homicidios, no, hermano, yo no he matado a nadie, por lo tanto no califico, no entro aquí. Pero las demás, ¿qué tal? Puede ser. Borracheras, orgías. Ahora mire, hagamos una pausa aquí. A todo esto, fíjese bien, todo lo que acabo de compartir rápidamente porque es palabra de Dios, no puedo brincarla.
No puedo ponerle florecitas y moñitos para que le guste. Fíjese bien, a todo esto hay un acompañamiento muy marcado siempre de groserías. El borracho, grosero. El pendenciero, grosero. El que tiene enemistades, igual. El que le gusta la contienda, todo. Y él me comentaba ahí, hermano, ¿qué son las groserías? Y hay que a veces entrar un poquito, estudiar y ver, y hay dos vertientes. La grosería es una deformación de las palabras normales. ¿A usted le gustan las groserías? Su lenguaje está deformado. Pero deje que Dios se lo corrija. A mí Dios me ha corregido con la palabra. No creo que el hermano Rubén es así como que el estuche de monerías, no. Ni tampoco la monedita de oro, no. Dios nos corrige. Porque quiere que seamos gente espiritual, hombre espiritual. ¿Ok? Y luego el otro extremo, alguien decía, las groserías son herramientas de alabanza para el mismo diablo. Y luego, entrando en detalle, cuando a veces uno tiene que entrar a conocer ciertas cosas, mire rituales, no le voy a explicar todo, no le voy a decir todo, pero hay rituales satánicos, diabólicos, luciferistas, en donde utilizan la grosería para maldecir al Señor. Entonces vea usted lo delicado. Y tampoco, préstese bien a esto, entiéndalo, usted no se preste a palabras incluso de doble sentido. No, hermano. Las palabras de doble sentido tienen que ver también con aquel que es carnal, porque aun con los ojos todo lo ve carnal, todo lo ve obsceno, todo lo ve sexual. Con la boca todo tema en relación a lo carnal, todo lo tiene que ver a un punto completamente relacionado a lo sexual y moral. ¿Usted conoce a gente así? No puede haber una plática normal sin sacar el doble sentido, sin referirse a lo obsceno, sin poner una palabra en lo que es inmoral, ¿no? Sus oídos escuchan lo que quiere escuchar y todo lo relaciona a lo sucio y a lo inmoral. No puede escuchar algo bien, porque luego el carnal lo pone en el lado sucio. Para el cristiano debe de ser incómodo vivir estas cosas. El hombre malo, el hombre depravado, Proverbio lo maneja. El hombre depravado es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por lo tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Vea cómo la palabra, hermano, es tajante. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Y eso nos debe de hablar, hermano, muy fuerte, porque tenemos que corregir. La palabra dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí lo leímos bien? El ocuparse de la carne es muerte. ¿A qué se refiere? Sí me voy a morir de todas maneras. Pero ¿a qué se refiere esa parte de muerte? Se refiere a la segunda muerte, que es la separación final y eterna del ser ante Dios para aquellos que lo rechazaron o rechazaron a Cristo. Y eso, hermano, nos habla fuertemente de tener cuidado en muchas cosas, en muchas áreas, y a veces cabría la pregunta decir, ¿en mi hogar todavía somos carnales o somos espirituales?
Y dirá alguno, yo estoy batallando, hermano, con mi hogar, con mi familia, por mis hijos, así y así, el esposo y demás. Ore. Pero tome autoridad y corrija eso. Qué fácil, mire, se lo voy a expresar así, qué fácil es decir groserías. Hasta los niños chiquitos las dicen. Y dile, trae el bebé cargado al papá y dile a tu mamá, y el niño diciéndole groserías. Y jijiji, jajaja, y la mamá, ay, cómo se oye lo que dice el niño. Vuélvele a decir. Y una sarta de groserías. Y como al niño ya se le queda grabado que decirle a las groserías a mamá es gracia y que puede hacerlo con libertad, ¿sabe cuándo se le va a quitar? Nunca. Y eso va, hermano, para toda su vida. Eso va a ir tomando fuerza en la adolescencia, en la juventud, de tal manera que cuando ya son maduros, no solamente le quieren decir groserías a la mamá, le quieren pegar o les pegan. Obras de la carne. ¿Se da cuenta que tenemos que luchar? ¿Se da cuenta que tenemos que batallar? ¿Que no es fácil? Pero ahorita vamos a ver lo siguiente. Pasamos a la segunda parte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. ¿Ok? Es vida y paz. No va a ser como aquel hermano que dice es vida y paz. No. ¿Quiénes son los que andan conforme al espíritu? De aquí partimos, interesante esto. Los que andan de acuerdo a esta palabra son los que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador, como el Rey de Reyes y caminan como hijos de Dios. Yo esperaba un amén aquí. Si no hacemos la pausa, lloramos, que Dios los salve. ¿Sí quedó bien? ¿Por dónde empezamos? Y eso no es de nosotros, hermano. Esto no fue invento del hombre. Dios nos lo está diciendo. Tenemos que tener al Señor como nuestro Salvador, como aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí, por los pecados. Para que yo no andemos conforme al mundo, conforme al pecado, como lo marca la sociedad del día de hoy. No se conforme a lo que la sociedad le está ofreciendo. Tenemos que marcarle diferencia. Y los que hemos aceptado a Cristo, tenemos la oportunidad de ser guiados por el mismo Señor y su Espíritu. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha sentido como el Señor le ha guiado en algunas cosas? ¿Cómo el Señor le ha movido para algunas situaciones? ¿Cómo el Señor le ha respaldado? ¿Cómo el Señor le ha guiado en su familia? ¿Sí? Dios ha sido bueno. En Él también nosotros, habiendo la palabra de verdad, el apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Porque algunos han dicho, hermano, ya acepté a Cristo, pero ¿qué del Espíritu Santo? Ya está en ti. Has creído en el Señor, has aceptado a Cristo, ahora eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa que está en ti. No dude de cuándo voy a recibir el Espíritu, ya está en ti. Esta es una palabra de fe y llévela usted y practíquela y dígale, Señor, gracias porque ya tengo el Espíritu Santo. ¿Qué falta que sigue? La llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿por qué comparto estas dos áreas importantes? La salvación y la bendición del Espíritu Santo. Porque estas dos características marcan el andar conforme al Espíritu Santo. No andamos a la y se va. No andamos a la ver qué sale. Andamos conforme al Espíritu. Los que anhelan las indicaciones espirituales tienen la dirección del Señor y la dirección del Espíritu Santo para vivir como Dios quiere que vivamos.
lo que veíamos, Dios pide y demanda también que vivamos en vida y paz. Fíjese hasta dónde nos lleva esto. Caminar en el Espíritu, vida y paz. O sea, estamos en un mundo convulsionado y va a ir peor. Pero dice el Señor, quiero que vivas en vida y paz. ¿Y cómo llegamos? Vamos en esto. Los que han crucificado la carne y sus deseos carnales tienen el apoyo y el respaldo de Dios y de la promesa para seguir viviendo conforme a la palabra de Dios y ver que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Aceptamos a Cristo, el viejo hombre es crucificado también. Romanos 6:6 lo dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El carnal sirve para el pecado. El espiritual debe de servir para el Señor. Mire hasta dónde llegaba el apóstol Pablo para poder escribir esto y ayudar a los de Roma y corregirlo. Él escribe también a los Gálatas en una ocasión y les dice, quiero hablarles de mi situación espiritual, pero para poder llegar a eso, escuchen esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no sé si usted se haya atrevido a decir esto. Señor, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Luego agrega, ya no vivo yo, es decir, estaba muerto para el mundo. Y vive ahora Cristo en mí. Qué gran contraste presenta. Muerte y vida, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, por ser humano, por ser como todos lo somos presentes aquí, dice, ahora esa parte lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Texto. Le da la importancia en dos áreas. El saber que está crucificado, pero el saber que ahora Cristo vive en él como hombre espiritual. Aleluya. Más adelante el apóstol Pablo en Gálatas también les menciona, y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Es necesario, hermanos, que aprendamos a ponernos bajo la dirección del Espíritu. Bien, tengo algunos puntos aquí. Bien, creo que sí nos da buen tiempo. Bien, en cuanto a esa parte, entra la lucha también. Yo sé que muchos luchamos y batallamos con nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes batallan consigo mismo? Batallo con mi genio, batallo con mi carácter, batallo, hermano, porque se me quiere salir el apellido, se me sube que me encuentre, ándele. Sí, tenemos que ser guiados por el Señor. De tal manera que a veces tenemos que decir, esto lo voy a hacer guiado por el Espíritu o por mi carne. Y a veces es válido preguntarse a sí mismo. Estoy hablando de algunas áreas específicas. No que decir, ay hermano, voy a ir a comprar el mercado, lo de la comida. ¿Lo voy a hacer en el espíritu o lo voy a hacer en la carne? ¿Usted cómo lo hace? Por sentido común. Hay que saber definir qué. Pero hay áreas donde tenemos que definir si específicamente qué es. Miren, vamos a tocar esto. Los beneficios de andar en el Espíritu. Hay muchos beneficios, déjeme resumirle algo. El andar en el Espíritu nos ofrece una relación fuerte y profunda con Dios. Acabamos de cantar, Dios en todo tiempo. ¿Qué frase, no? Dios en todo tiempo. Eso es tener una relación más fuerte y más profunda de Dios, de su presencia,
y del mover de su espíritu en nuestra vida. Pregunto, ¿usted ha percibido cómo el Espíritu Santo lo ha bendecido, lo ha tocado, le ha ministrado? Y si no, vamos a preocuparnos. No tanto el problema para el Espíritu Santo, sino por nosotros, más bien, porque tal vez venimos muy carnales. Pero esa es la lucha, como lo decía hace un momento. Tenemos que ver que toda aún nuestra parte humana carnal debe de estar sometida. Pero para poder estar sometida, tenemos que renunciar a todo ello. A veces le tenemos que decir, Señor, perdóname porque hoy se me salió una grandota. Perdóname porque dije así. Perdóname, Señor, por las mentirotas. Y ahí va la lista. Pero tenemos que ser honestos. Pero para poder buscar, ¿qué cosa? Un cambio. ¿Sabe lo que Dios anhela? Y me anticipo un poquito al final. ¿Sabe lo que Dios anhela? Tener gente espiritual. Espera un amén rotundo. Dios es espíritu y los que adoran, es necesario que adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y al final de todo, y me voy al extremo, al final de todo lo que será nuestra vida, Dios convertirá nuestra vida en un ser transformado y cambiado a su presencia, pero este ser tiene que ser espiritual. ¿Dónde empieza? Le repito, acepte a Cristo en su corazón. Dele libertad al Espíritu Santo. Si viera cómo Él tiene la oportunidad, anhela y lo desea. No le tenga miedo al Espíritu Santo. Es buen amigo. Es buen amigo. Yo se lo digo por qué. Después, otro beneficio de andar en el Espíritu es precisamente ver que el Espíritu Santo está a nuestro favor. Amén. El Espíritu es para nosotros. El Espíritu Santo es para la iglesia. El Espíritu Santo es para las familias. El Espíritu Santo es para los niños, para los jóvenes. Tendrán sueños, tendrán visiones. Habrá mover del Espíritu Santo. Habrá tiempos de profecía, profetizarán. Joel capítulo 2. El Espíritu Santo está a su favor. Pero ¿cómo va a moverse el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va ese hermano? De gente espiritual. De gente que entiende, de gente que comprende, de gente que anhela el Espíritu Santo. No podemos tener otra opción, sino directamente tenemos que decir, el Espíritu Santo, aquí estoy. Úsame. Úsame, Espíritu Santo. Para que de lo espiritual de Él baje a usted a lo espiritual. La otra parte muy contraria. La gente carnal sabe que él anhela de lo carnal y baje a su carnalidad y practique carnalidad. Se va a juntar con gente carnal como él o como ella. Y nunca va a buscar lo que es espiritual. Hasta el día que conozca a Cristo. Rápidamente. El Espíritu Santo va a traer paz, gozo, fortaleza, va a hacer la obra que Él desea más allá de nuestras propias circunstancias. El Espíritu Santo es puesto a nuestro favor aún en los tiempos más difíciles. Amén. Ayudando y bendiciendo al hombre espiritual al cual Él está puesto en sus manos. Lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nos tiene en sus manos hoy en día y está a nuestro favor. Bien, más adelante. Otro de los beneficios de andar en el Espíritu es que pueda producir los frutos que Él anhela en nosotros. Así como los frutos de la carne, que es una lista, también los frutos espirituales están en Gálatas 5, 22, 23. Porque decir, bueno, sí, hay aquellos que son por el lado de la carne, lo que no es correcto o lo que no sirve, lo que tira, lo que destruye, pero también debe de haber frutos de acuerdo al Espíritu que tiene que manifestarse al hombre espiritual y los tenemos que dar. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu empieza con
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, están en libertad completamente. No hay nada que los pueda restringir. No hay una ley que marque el abstenerse de esos frutos. Al contrario, Él anhela, el Espíritu Santo anhela que en el hombre espiritual estén fluyendo estos frutos. Pregunta aquí entonces, ¿estamos produciendo los frutos del Espíritu? Oh, sí, hermano, nada más. El 14 de febrero, sí. Porque empieza con el amor. Y ya pasó. Pero gozo y paz todavía no. Paciencia, menos. No me provoquen. Bien o benignidad, bondadoso. No, nada de bondadoso. Ándele. Dios está poniendo en mi corazón de predicarles de la bondad, pero nos vamos con calma. Ay, yo pensé que era mensaje del Señor. Me quedé frío. No es cierto. De hecho, el Espíritu Santo nos capacita para producir estos frutos. Vea qué grande bendición. De mí no puedo. Estoy batallando con mi carne, estoy batallando con esto. Así, por el Espíritu Santo que mora en ti, te anhela celosamente y te va a ayudar para producir los frutos que el Señor está esperando de ti. Menos carnal, más espiritual. Amén. Otro beneficio para ir culminando. Uno de los beneficios que son prácticos y ponen en bendición también a la iglesia es que en tu trabajo, en el trabajo que realices en la iglesia, para la iglesia, te puedes ver y hacer notar como un hombre espiritual. ¿Sabe qué hace falta en la iglesia? Gente espiritual para servir al Señor. No, sí, hermano, yo voy, vengo, hago, subo y bajo, traigo, pongo, quito, hasta las mesas. Gloria a Dios por tu vida. Pero dirá, ¿también un carnal lo puede hacer? Sí. ¿Pero qué crees? Que el hombre carnal no puede agradar a Dios. Ya me fui al extremo, ¿verdad? Y mire que hay iglesias, y me voy a ir también en esto, hay iglesias que cómo les gusta llevar gente. Es que él sabe cantar súper bien. Sabe tocar fantástico. Tocaba en el bar del abuelo, pero ya se lo llevaron a otro, ya aquí y allá. Pero ¿qué cree? Ya lo invité para que cante en la iglesia, para que toque, porque toca. Tache. Cero, nada. Porque a Dios no le agrada. Dirección del Espíritu. Nunca se le ocurre invitar algo así. Tenemos que ver gente espiritual que sirva en el terreno espiritual. Y en esta otra parte interesante, muy importante. El hombre espiritual va a buscar el beneficio para edificar a la iglesia en el terreno espiritual. Es aquel que ora por la iglesia, es aquel que está clamando por algo que Dios le pone en el corazón, porque está en el espíritu. Y llega el momento que a veces uno anda caminando, el Señor le dice en este momento, ora por fulano de tal. Ora por este joven, ora por esta señorita, ora por este matrimonio, ora por el hermano, así. Y a veces uno tiene que pararse o uno tiene que hacer una pausa así, Señor, orando por el hermano, orando por los niños, orando por esta familia, orando por el líder de la iglesia. El hombre espiritual debe de servir en lo espiritual. Amén. Busque oportunidades para servir, ayudar a quienes están cerca de usted. Los actos de servicio reflejan el amor de Cristo y son una forma práctica de caminar con el Señor en lo espiritual. Amén. Servimos por agradecimiento. Servimos no por el aplauso. Servimos no por el reconocimiento. Servimos por amor al Señor. Amén. Rápidamente, recursos.
Lea la Biblia. Hombre espiritual, Biblia. Amén. Ahí ya no voy a ahondar porque tenemos todavía mucha tarea de seguir leyendo la palabra de Dios en este año. Amén. Costó trabajo, ¿verdad? Costó trabajo que saliera el hombre espiritual. Ok. Luego, alabanza y adoración. Venga y alaba al Señor. Mire que la alabanza es una tremenda bendición. Mueve lo espiritual, cuesta trabajo, esto ya lo hemos comentado con los hermanos de la alabanza, cuesta, hermano, trabajo empezar, pero en el mover del espíritu, cuando el Señor empieza a trabajar, empieza, hermano, a caer lo carnal. Me vine enojado, estoy molesto, me siento así, vengo a la iglesia porque quiero callar mi conciencia, espero que no sea así, pero vengo a la iglesia porque vengo, sí, pero como usted es espiritual, el espíritu tiene que trabajar en usted. Pero cuando entramos al terreno de la alabanza, por ahí llega el coro que usted dice, es que este coro, ¿cómo me bendice este coro? Pregunto, levanten la mano los que han encontrado algún coro que los bendice. Amén. De la Paquita del Barrio Llano, dejémoslo así. Los recursos que tenemos es alabanza y adoración, es la palabra, es también el ayuno. Dios bendiga a quienes están ayunando, quienes se han propuesto hacer esto, hermanos, de una manera muy maravillosa. Recursos, habla y testifica del Señor, eso también es una entrada maravillosa para ser el hombre espiritual. Mire, un carnal nunca le va a predicar a otro carnal. Y si se atreve a hablarle, ¿sabe qué le va a decir? Ya vas a empezar con tus cosas. Tú sabes que yo no creo en la religión. Y de ahí se van. Ya está, dicen, hermano, una sarta de palabras y groserías. Y por eso un carnal nunca va a hablar de esto. Pero el espiritual, sí. Amén. Por lo tanto, tenemos, hermano, que cumplir con estas partes también como hombre espiritual. Finalmente, ¿qué es lo que se anhela? ¿Qué es lo que se desea en la iglesia y en el cuerpo del Señor? Que haya pueblo, que haya gente espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor vendrá por un pueblo transformado, por un pueblo diferente, que sea el hombre espiritual que Él anhela en todo. Debemos mantener fuerte nuestra relación con el Señor y vivir conforme al Espíritu, y en esa condición enriquecer nuestra relación espiritual con Él. El producir los frutos del Espíritu hablará nuestra relación espiritual con el Señor. Por lo tanto, hermanos, derribe todo argumento carnal. Y nada más toqué una parte, por falta de tiempo también. Pero hablar de la carnalidad del hombre carnal, hermano, todavía hay más. Pero todavía tenemos, hermano, que enfocarnos más a lo espiritual. Y Dios nos quiere dar victoria. Dejemos que Dios nos transforme de lo carnal a lo espiritual. Dice amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.